como un estilo de liderazgo, que al principio los medios y la grada aplaudían a rabiar. Sí, sí, lo llamaban pasión y carácter y de todo. Eso es, pues cómo ese supuesto carácter terminó llevando a un equipo profesional entero al borde del colapso psicológico más absoluto. La primera etapa de Eder Sarabia al mando como un espejismo financiero y emocional. Uf, es que el uso de la palabra espejismo revela muchísimo sobre la psicología de los equipos que acaban de conseguir un éxito tan grande. Ya te digo. Porque, a ver, cuando un club asciende de categoría, se produce una inyección masiva de dos cosas. Por un lado, dinero, gracias a los derechos televisivos, y por otro, adrenalina, mucha adrenalina. Claro, todo el entorno entra en una especie de fase de luna de miel, ¿no? La afición eufórica, los jugadores en las nubes. Exacto, sienten que han tocado el cielo y parece que cualquier obstáculo se puede superar con pura voluntad. Y a ver, es justo en este contexto de euforia generalizada donde el entrenador instaura lo que el artículo define como un método de hiperintensidad. Una exigencia abismal, o sea, constante y diaria. Sí, sí, que bajo los efectos de esa adrenalina del ascenso de la que hablábamos, parece no solo aceptable, sino heroica, como de «wow, qué comprometidos estamos todos». La cosa es plantearse qué significa realmente esa hiperintensidad cuando las luces del estadio se apagan y llega, pues, no sé, un martes por la mañana de lluvia en la ciudad deportiva. Claro, ahí la película cambia. Totalmente. Y según los datos que desgrana el texto, este método obligó a la plantilla a jugar y a entrenar muy por encima de sus posibilidades físicas y mentales desde el minuto cero. Es que no hubo tregua. Nada, cero. No había periodo de adaptación ni gestión de las cargas. Era como intentar correr una maratón pero a ritmo de sprint desde el kilómetro cero. Una barbaridad biológica. Y aquí es donde quiero plantear una duda razonable. Porque, a ver, el deporte de élite va precisamente de eso, ¿no? De empujar los límites. Ujú, sí, esa es la teoría. Sí, hemos visto a figuras históricas de los banquillos o líderes corporativos construir imperios basándose en una intensidad asfixiante y en no bajar nunca la guardia. ¿Por qué en esos casos funciona y aquí la fuente lo señala como el origen del desastre absoluto? Pues a ver, esa es justo la distinción fundamental que separa lo que es el alto rendimiento real de la toxicidad organizativa. Vale. La clave no está en la intensidad en sí misma, sino en la gestión del descanso y en cómo modulas el estrés. Los grandes líderes que operan con esa exigencia tan alta, los que tú mencionabas, entienden perfectamente lo que llamamos la periodización táctica y emocional. O sea, saber cuándo pisar el acelerador y cuándo soltar. Eso es. Saben cuándo apretar las tuercas al máximo, pero también saben cuándo aflojar, cuándo arropar al jugador y cuándo permitir que el grupo simplemente respire. Y eso aquí brillaba por su ausencia, por lo que veo. Exactamente. Lo que relata la crónica sobre este caso del Elche es una ausencia total de esa gestión a largo plazo. La propuesta de Sarabia, a ver, no admitía el pragmatismo. Era un acelerador pisado a fondo sin freno y biológicamente eso te destroza. Claro, y es que entramos entonces en el terreno puramente físico en la respuesta del cuerpo humano. ¿Por qué? Eh, a ver, se suele hablar de la motivación como algo etéreo, ¿verdad? Como energía invisible. Ya, pero tiene una traducción química muy real en los jugadores. Exacto. Si a un grupo se le exige operar al 120% de su capacidad en cada entrenamiento, en cada corrección, en cada partido, pues el organismo tiene que reaccionar por algún lado. Y tanto que reacciona. Pues a nivel físico el cuerpo responde generando picos masivos de cortisol, que ya sabemos que es la hormona del estrés. Uf, madre mía. Claro, y a ver, el problema surge cuando ese estado de alerta, que evolutivamente está diseñado para hacernos reaccionar ante un peligro inminente, se convierte en el estado basal de un equipo. O sea, estar en tensión 24/7. Exacto. El estrés deja de ser esa herramienta puntual que te mantiene concentrado en un partido y, y pasa a ser un estado crónico. Y fíjate, a nivel neurológico se produce un fenómeno que conocemos como habituación sensorial. Habituación sensorial. A ver, esto en el contexto de un equipo deportivo, ¿cómo se traduce exactamente? Pues, a ver, imaginemos a una persona que entra a trabajar en una fábrica donde hay una alarma sonando a todo volumen constantemente. Vale, me lo imagino, qué dolor de cabeza. Pues el primer día, esa alarma te genera sobresalto, urgencia, nervios, pero al cabo de 3 meses, el cerebro, para protegerse de la sobrecarga sensorial, simplemente filtra ese sonido, Lo ignoraba ya. lo convierte en ruido blanco.
Y lo mismo ocurre con un estilo de liderazgo que se basa puramente en la bronca y en el grito constante. Claro. Llega un punto en que te entra por un oído y te sale por el otro. Totalmente. Llega un momento en que el jugador ya no procesa la instrucción táctica que le están dando, solo percibe un ruido molesto de fondo. La vehemencia deja de motivar y sencillamente agota. Ya. Y eso explica perfectamente el panorama tan desolador que pinta La Fuente cuando el equipo llega al tramo decisivo de la temporada. Es que llegan fundidos. Literalmente. El artículo describe a una plantilla llegando a la fase más dura del calendario de Primera División, completamente vacía, sin reservas físicas, sin piernas, pero sobre todo, y usan una expresión muy concreta, convertidos en un polvorín de agotamiento psicológico. Un polvorín tal cual. Y a ver, un polvorín requiere una chispa para saltar por los aires, claro, pero el material inflamable de base ya se había ido acumulando durante meses. Exacto, día a día. Porque a este grupo humano se le había negado el oxígeno mental. Cuando no existe la capacidad de procesar un error sin que eso suponga un drama absoluto, sancionado con gritos desde la banda, pues empieza a generar un resentimiento silencioso. Y lógico, es que te vas quemando por dentro. Los jugadores agotados de vivir en ese estado de alarma perpetuo dejan de creer en el mensaje porque ven que el mensajero los está llevando a la extenuación clínica. Y a ver si la plantilla está al límite físico y mental, y el líder solo sabe responder a esa falta de resultados pisando todavía más el acelerador, pues esa presión interna no tiene hacia dónde escapar. ¿Tiene que estallar por algún lado? Eventualmente revienta, ¿sí? Y fíjate lo fascinante de cómo lo narra el artículo es el cambio radical en la percepción pública. Eso es buenísimo. Porque lo que en agosto se titulaba en la prensa deportiva como «¡Oh, qué liderazo, qué carácter y pasión!», para la primavera, cuando el tanque de gasolina del equipo ya está bajo cero, comienza a describirse como la actitud de un genio absurdo e incontrolable. Claro, es que esa metamorfosis en las etiquetas de los medios refleja el peligro brutal de construir una autoridad basándote únicamente en la intensidad emocional. Totalmente. Cuando ganas eres un genio y cuando pierdes... Cuando el viento sopla a favor y entran los goles, el líder vehemente es un gran motivador. Pero cuando la estrategia falla y la única herramienta que saca de la caja sigue siendo la misma, gritar más alto, pues se revela la rigidez absoluta del método. Se pasa de la autoridad al autoritarismo en un segundo. Eso es. Y es entonces cuando ocurre el colapso. Pero ojo, no en el vestuario de los jugadores, sino en la propia figura de autoridad. Lo que nos sitúa de nuevo en esa escena del principio, en ese túnel del Estadio de la Cartuja. El detonante exacto de esta crisis institucional inmensa. El momento crítico. A ver, el equipo acaba de sufrir una derrota muy dolorosa, por 2-1 frente al Real Betis. Están en la cuerda floja, la permanencia peligra seriamente. Y La Fuente recoge un dato objetivo, un hecho incontestable, que no admite interpretaciones. Porque está en el acta arbitral, claro. Efectivamente, proviene directamente del acta oficial del árbitro Isidro Díaz de Mera. Y el documento certifica que Eder Sarabia se dirigió al equipo arbitral en los vestiarios, gritando textualmente: «Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta». Es que la literalidad del acta es fundamental para analizar el caso. Porque, claro, este comportamiento desencadena automáticamente la intervención del comité de disciplina, que le impone una sanción ejemplar de 4 partidos de suspensión. 4 partidos. El entrenador es apartado del banquillo y enviado a la grada, justo durante el momento de mayor urgencia del club. Y a ver, analicemos la gravedad de esto más allá de la simple sanción deportiva o de no sentarse en el banquillo. Porque se supone que este es el gran líder, el que lleva meses exigiendo a sus jugadores que dejen hasta la última gota de sudor. El que pide compromiso absoluto por el escudo. Exacto. El que les pide que controlen cada aspecto de su vida por la profesionalidad. Y justo en el instante más crítico de toda la temporada, cuando Massa necesita tener la cabeza fría para salvar el proyecto deportivo y económico de todo el club, Ese mismo líder es el que pierde los papeles. es incapaz de gestionar sus propias emociones. Por una rabieta, por un cruce de cables en un pasillo, abandona el barco y deja al equipo completamente descabezado. Es que esto expone la paradoja clásica del micromanagement tóxico. A ver, el líder que demanda un control absoluto sobre el esfuerzo y el comportamiento de decenas de personas demuestra carecer del más mínimo control sobre sí mismo ante la frustración. Y psicológicamente, para la plantilla eso tiene que ser demoledor, ¿no? Claro, imagínate para un grupo de jugadores que ya venía arrastrando ese agotamiento crónico del que hablábamos,
Presenciar cómo la figura de autoridad pierde los papeles de una manera tan destructiva, pues elimina el último resquicio de legitimidad que le quedaba. Se cae el mito por completo. Totalmente. El mensaje implícito que recibe la plantilla ya no es el de te exijo porque busco tu mejor versión. No, el mensaje muta a te exijo un nivel de control emocional que yo mismo soy incapaz de sostener. Wow. Y haber llegados a este punto, la lógica más tradicional del fútbol y del deporte en general nos plantearía un escenario bastante catastrófico. Sí, el fin del mundo para el equipo. Claro, porque si un equipo ha sido moldeado única y exclusivamente en torno a la energía incansable, a las correcciones constantes y la presencia de su entrenador en la banda, si de la noche a la mañana le amputas a esa figura y lo mandas a la grada, El castillo de naipes debería derrumbarse por lógica. exacto, se asumiría que esos jugadores, acostumbrados a ser teledirigidos en cada pase, pues se sentirían perdidos, apáticos o incapaces de competir. Y esa, fíjate, es justo la suposición que alimenta al ego del líder hiperdependiente. La creencia de que sin su constante intervención vocal, el grupo carece de brújula. Pues los datos puros y duros de la crónica evidencian exactamente el fenómeno contrario. Es alucinante. Entramos en esta tercera fase del análisis que el texto y yo podríamos bautizar como la paradoja de la ausencia. La paradoja de la ausencia. Me encanta. Pues resulta que sin el líder en el campo, el equipo encontró el oxígeno que llevaba meses buscando. Vamos a los hechos documentados. Siguiente partido tras la sanción del túnel. El primer test de fuego sin él. Domingo en el Estadio Martínez Valero. El Elche recibe al Getafe Club de Fútbol, que además era un rival directísimo. Un encuentro a vida o muerte. El desenlace. Una victoria vital por 1-0 con un gol de Víctor Chust. Y ojo, el análisis de la fuente no se detiene en el simple marcador, sino en el funcionamiento orgánico del equipo durante esos 90 minutos sin él. Es que la conclusión central que extrae el artículo de este partido en concreto es una revelación. Afirman textualmente que en el momento exacto en que se apartó del área técnica a esa, citando figura omnipresente, chillona y tensionante, la plantilla recuperó el aire. Es que quitaron el tapón. Tal cual. Como si alguien llevara una mochila de piedras de 30 kilos durante meses y de repente se la quitan, sin esa presión asfixiante emanando a escasos metros del césped, sin ese nerviosismo crónico transmitido desde la banda, el equipo no se hundió en el caos. Todo lo contrario. Volvieron a competir con orden, con la cabeza fría y consiguieron sumar 3 puntos fundamentales. De hecho, el artículo describe la ausencia del técnico como un verdadero bálsamo. Es que, a ver, para entender por qué la simple ausencia genera una mejora tan grande en el rendimiento, hay que apartar la mirada del fútbol por un momento. A ver, cuéntame. Hay que fijarse en cómo funciona el procesamiento de información en situaciones de alto estrés. El artículo hace referencia a una combustión interna constante. El entrenador estaba quemando la energía de sus propios jugadores, operando casi como un agente de distracción continua. ¡Wow! Un agente de distracción. Eso es potente. Claro, podemos usar un símil muy claro del mundo de la aviación para explicar esto del ruido constante, que es la relación señal-ruido. A ver, desarrollemos esa idea. ¿Qué tiene que ver la cabina de un avión con el banquillo del Martínez Valero? Pues, a ver, cuando un avión comercial entra en una situación de emergencia, en la cabina empiezan a saltar docenas de alarmas visuales y auditivas simultáneamente. Luces rojas, pitidos por todos lados. Exacto. Luces, voces mecánicas gritando y todo eso. Es un bombardeo sensorial masivo. Pues el primer instinto de un piloto profesional, para el que está altamente entrenado, no es empezar a tocar botones a lo loco. Su primer movimiento táctico es silenciar las alarmas, mutear el ruido. Claro, o sea, silencian las alarmas no porque el peligro haya desaparecido, sino porque el ruido excesivo literalmente les impide pensar en la solución. Exactamente. El ruido satura la carga cognitiva. El cerebro humano, incluso el de un atleta de élite en pleno partido, tiene una capacidad limitada para procesar estímulos por segundo. Claro, tienes que mirar a los lados al rival. En el campo, un jugador tiene que analizar el espacio, la velocidad del balón, la posición de los rivales, las líneas de pase. Esa es la información útil, la señal, digamos. Vale, entiendo. Si a ese proceso neurológico tan complejo le añades una fuente externa inagotable de gritos cargados de reproche emocional, pues el córtex prefrontal del jugador, que es la parte del cerebro encargada de tomar las decisiones racionales, se bloquea por completo. Por lo tanto, el jugador cambia de mentalidad. Entra en modo supervivencia. Tal cual.
Deja de jugar para resolver el rompecabezas táctico del partido y empieza a jugar instintivamente solo para no equivocarse y evitar la bronca descomunal del entrenador. Juegan para sobrevivir al ruido, no para ganar el partido en sí. Es que modifican todo su comportamiento para minimizar el castigo verbal, se vuelven precipitados, conservadores o simplemente erráticos en el campo. Y lo que demuestra esa victoria ante el Getafe es que al mandar al entrenador a la grada, la cabina del avión de repente se silenció. Se apagaron las luces rojas. Al retirar ese factor tensionante de la ecuación, el nivel de estrés artificial en el campo cayó drásticamente. Y al disminuir el estrés, pues las alarmas se apagaron, permitiendo que floreciera el talento natural de los futbolistas y el orden táctico que indudablemente ya tenían asimilado de los entrenamientos. Claro, es que apartar al entrenador no generó un vacío de poder que los paralizara. Al contrario, eliminó un obstáculo cognitivo gigante que les impedía desplegar su verdadero nivel. Es una perspectiva, la verdad, fascinante sobre cómo las dinámicas de poder pueden sabotear el mismo talento que pretenden potenciar. Es increíble. Y fíjate, si hacemos un recorrido rápido por todo lo que hemos desgranado de estas fuentes hoy, vemos un ciclo vital muy ilustrativo. Sí, hay capas muy profundas de comportamiento organizacional en esta historia, desde cómo empieza el proyecto hasta el desenlace final. Totalmente. Porque hemos arrancado analizando ese espejismo financiero y emocional, esa etapa inicial tras el ascenso donde la pura adrenalina tapaba todas las grietas del sistema. Ujú. Hemos desarmado la ilusión de la hiperintensidad, comprendiendo que someter a un grupo humano a un estado de alarma perpetuo, generando picos de estrés crónico, sin ofrecer válvulas de escape no es liderazgo. Es una receta paso a paso para construir un polvorín de agotamiento psicológico. Y se ha evidenciado muy claramente cómo el autoritarismo, disfrazado muchas veces de pasión, termina por desenmascararse solo. Hemos visto la caída en el estadio de la Cartuja, donde la falta de inteligencia emocional del propio líder le llevó a perder los papeles y a insultar a un árbitro. Perjudicando gravemente a la entidad con esa sanción de 4 partidos, justo en el peor momento posible. Exacto, el peor timing imaginable. Y bueno, finalmente hemos llegado a la resolución empírica del conflicto en el césped del Martínez Valero frente al Getafe. El bálsamo de la ausencia, esa confirmación de que apagar la fuente de ruido, alejar ese nerviosismo crónico de la banda, permitió a los jugadores bajar las pulsaciones, pensar con claridad y llevarse la victoria. Y aunque hay que recordar que la crónica deportiva que hemos usado como base tiene una postura sumamente crítica hacia la gestión del técnico, a ver, los datos fríos, las actas sancionadoras y el cambio de dinámica del equipo sin su presencia en el área técnica, la verdad es que avalan firmemente esta tesis del desgaste y de la posterior liberación del grupo. Exacto, los datos respaldan la narrativa que nos cuentan. Y, a ver, creo que esto sirve como un recordatorio fundamental para cualquier disciplina, no solo para el fútbol. Totalmente aplicable a empresas, a todo. Claro, porque el impacto real de un líder, a ver, no se mide por la cantidad de decibelios que emite ni por su nivel de gesticulación en una sala o por su exigencia implacable. Se mide por la calidad de las decisiones que su equipo es capaz de tomar bajo presión. Eso es. El verdadero liderazgo consiste en gestionar la energía del talento que tienes a tu cargo, no en vampirizarla hasta dejar el depósito completamente vacío. Una lección de gestión de recursos humanos, la verdad, espectacular y escondida a plena vista en un campo de fútbol de primera división. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero dejar en el aire para quienes nos escuchan, una última reflexión. Una pequeña provocación para darle una vuelta más a todo este asunto a nivel individual, en casa. A ver qué nos planteas. Pues tras ver que estos jugadores rindieron de forma demostrable, mucho mejor con un mayor orden táctico y una evidente tranquilidad justo en el instante exacto en que se silenció a su supuesto gran motivador, a ver si miramos hacia atrás, hacia los meses en los que el equipo sí conseguía resultados bajo esa presión asfixiante, cabe preguntarse, eh, ¿fue alguna vez esa intensidad extrema la verdadera responsable del éxito? ¡Qué buena pregunta! O a ver, es muy posible que esos jugadores, que son poseedores de un talento indudable, sencillamente estuvieran logrando victorias a pesar de su líder. O sea, aguantando la respiración bajo el agua a base de puro aguante hasta que irremediablemente terminaron por ahogarse. Ahí queda eso para pensarlo.